Hola amigos, hoy vamos a hacer una reseña del siguiente capítulo, del capítulo 15 del libro Lo que Varguitas no dijo, de Julia Urquidi Llanes. Mm, Bueno, en este libro habíamos dejado el anterior capítulo donde la señora Urquidi envía una carta a su sobrina a raíz que había encontrado una carta de esta dirigida a su esposo, eh, donde eh, ella al abrirla, ¿no?, se encontró con algo que la puso muy inquieta, tanto así que decidió escribir a su sobrina pidiéndole que deje de escribir a su esposo, que los dejara en paz. Y la respuesta que ella recibe es una carta confirmando, ¿no?, que diciendo, bueno, ya te diste cuenta, no se puede hacer nada, en una manera. Lo que yo pienso de la carta es una manera muy irónica, bastante irónica, arrogante, um, sí, arrogante y bastante difícil de leer porque es demasiado, um, o sea, yo creo que al leer la señora Julia Urquidi se ha sentido realmente mal, ¿no? Y ella lo dice, ¿no?, que le ha dolido mucho esa manera de expresarse hacia ella, de su sobrina, después de que ella la tuvo en su casa, le cuidó, le cocinó, le cosió vestidos y la trató como una hija y sin ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo. Y recibir bueno, de hecho ya una traición, ¿no? Pero más que nada, aparte de esa traición, un trato de esta forma, ¿no?, tan altanero. Eh, claro que aquella época no sé exactamente qué edad tenía la sobrina, pero mm, a mí lo que me interesa en este libro es analizar este libro, ¿no? Y este libro se trata de la perspectiva de la señora Julia Urquidi y quiero respetar eso, ¿no? Entonces su perspectiva y lo que nos muestra como evidencia o como, ¿no?, lo que da a la luz es una carta naturalmente muy íntima que uno se siente inclusive incómodo al leerla, pero y se pregunta por qué habría querido la señora Julia Urquidi poner esto en evidencia, ¿no? Y al leer la carta uno se da cuenta por qué, ¿no? Realmente por qué, porque son cosas que se fueron acumulando, ¿no? Una de las cosas que está dentro de la carta, que aparte de todo esto le pide un favor, le dice, ve a la Sorbona, recoge mis documentos y envíamelos. Y aparte de que le habla de esa forma, le dice, hazme este favor, pero como dando por sobreentendido, ¿no? Claro que me vas a hacer este favor, es normal. Y no importa nada, lo tienes que hacer, ¿no? Y, y como es también un poco desesperante a veces leer estas cosas porque y saber que la señora Julia Urquidi no hizo nada al respecto, no terminó en ese momento la relación y paró todo y se fue de allá o inició una nueva vida. Es muy difícil en estas épocas entender eso, o sea, poniéndonos en el presente, pero poniéndonos en esa época y con la terrible con la terrible soledad que suponía para ella, que lo entregó todo por y que aún amaba tanto y tan profundamente a un hombre eh, tan maravilloso, no en el sentido de ser humano, que lo vamos descubriendo poco a poco, como en este libro se lo pone como un ser humano normal que tiene muchas fallas y, y que él mismo las reconoce, sino como escritor, ¿no? Una mujer que era tan culta, tan cultivada y
que encontró a alguien a ese nivel, de quien también ella dice que aprendió bastante. No ha debido ser nada fácil eh, aceptar que no iba a ser más parte de ese mundo, de esa vida, porque estaba ella renunciando a toda una vida que ella se había construido para ella misma, una vida feliz, llena de necesidades y todo, pero en esas necesidades, en esa vida tan sencilla, encontró ella la felicidad y una razón para luchar, y le dio mucho apoyo, mucho ánimo, e hizo mucho por un hombre para que en quien creyó ciegamente y a quien amó profundamente. Um, y ese apoyo que le brindó, eso le daba alegría, eso le daba una razón para seguir adelante con... Esa era su gran alegría. Si nos acordamos las cosas que ella nos relataba, de inclusive la vida con sus dos sobrinas, cuando se pusieron a hacer juntas unos vestidos, cuando fueron a un casino y todo eso, esa vida familiar con sus restricciones, pero al mismo tiempo con sus pequeños gustos, era lo que a ella más le gustaba, ¿no? Era lo que más le hacía feliz. Y, pero esa era ella, ¿no? Ese era el mundo que ella se había hecho, y que nadie en ese mundo ella fue sincera, dio todo de sí para todos, ¿no? Para todos ellos. Y, y la persona que más sincera fue con ella, la persona que más sinceramente la quiso y más consideración tuvo con ella, pues después fue la persona quien perdió tan trágicamente, ¿no? Su mejor amiga, su compañera, alguien que amó como una hija. Ha debido ser un dolor tremendamente fuerte, que se juntó todo al mismo tiempo. Y en este capítulo ella pide ayuda, ¿no? Al recibir esta última carta, ella pide ayuda a una tercera persona, ¿no? Una señora Berta que hable con su sobrina y que le haga entrar en razón, ¿no? Que trate de ayudarla. Y esta persona lo hace. Habla con la sobrina y en esta carta, y luego le responde a la señora Julia Urquidi, le responde una carta bastante extensa donde le detalla todo lo conversado con su sobrina, y le asegura que su sobrina le juró por todo que no iba a buscar más a Mario, Mario Vargas Llosa, que no iba a hacer nada más y que no se preocupe, que eso se lo prometía. A pesar de que esto Julia Urquidi la tranquilizó un poco, no fue del todo tranquila. Había muchos detalles en esa carta también que nos hacían ver eh, la confusa que estaba ella aquella época, las contradicciones que tenía, y lo reacia que estaba a renunciar a todo eso. Y como dije antes, no era que estaba renunciando solo al amor del hombre más, al amor de un hombre que ella amaba profundamente, sino estaba renunciando a toda esa vida que ella se había hecho alrededor, a ese hogar que ella limpiaba, a ese hogar que ella amaba, ¿no? Donde vivía con él, claro, a las calles que recorría, a la vida, a su trabajo en la radio, a toda esa vida que se había imaginado con él, a esas alegrías de sus fines de semana, quizás ir afuera de la ciudad, o de viajar a Londres, o ir a algún lugar. Esas pequeñas alegrías, a todo eso, una vida que se había hecho. Estaba renunciando a todo eso, y pues eran demasiadas pérdidas. Era demasiado pedir que una persona, una mujer, en esa época, con todos estos problemas, mantenga la cordura, ¿no?
tomando en cuenta la mentalidad de la época. En este capítulo también se habla, ella nos relata muy poco, escribe muy poco, la ocupan más las dos cartas que son muy extensas, sobre todo la segunda carta, pero en lo poco que nos dice nos transmite mucho esa desesperación y esa tristeza. Por último, nos relata cómo fue que precisamente en esos tiempos, en esos días, el escritor Mario Vargas Llosa ganó su primer galardón en, en el concurso Biblioteca Breve con su libro La ciudad y los perros, eh, donde ganó el primer premio, que fue una cosa muy grande para él y para ella, que significó para la señora Julia Urquide algo tan grande, porque ella recordó que su esposo no quería presentar la obra porque tenía muchas inseguridades, que ella lo animó mucho, no le permitió desanimarse, eh, y, e hizo que él presentara este libro en este concurso. También su amigo, ella dice, también no fui la única, también fue el señor Barral, que lo animó mucho también, ¿no? Pero ella jugó también un rol muy grande y de esta forma ganó este primer premio, naturalmente merecido, ¿no? Y, y ahí dice, en ese momento empezó con paso firme la carrera de gran escritor que tuvo el señor Mario Vargas Llosa, ¿no? Y ella dice cómo se alegró ella cuando recibió ese cable, que estaban en la radio, y mientras él trabajaba, ella se había sentado al lado de la máquina donde llegaría la información a través de un cable, y cuando este llegó, ella termina el capítulo diciendo, gracias Dios mío, Mario ganó el primer premio. Tanta tanto amor, ¿no? Y tanto amor de alegrarse con los éxitos de su pareja, ¿no? Sentirlos como propios. Es una cosa, pues, un amor demasiado profundo, ¿no? Como dije antes, personalmente, soñar no cuesta nada, ¿no? Me hubiera gustado tanto que le hubiera ocurrido un milagro, de que hubiera decidido quizás seguir allá, escribir libros y seguir trabajando y seguir haciendo su vida allá. Y, y poco a poco también ella salir adelante como escritora. Pero no sabemos exactamente cómo era la situación para una mujer eh, emigrante allá. Ella sí nos habla de cómo fue su vida con el gran escritor y que vivía en un ambiente lleno de intelectuales, de escritores. El ambiente era precioso, era precisamente lo que a ella también, lo que ella tanto amaba, ¿no? De su vida en París, ¿no? Qué difícil renunciar a todo eso y quedar atrás, ¿no? Qué difícil ha debido ser. Me pregunto si ella, con ese ahínco, con esa férrea voluntad que puso para animar a su esposo, a su entonces esposo, a seguir escribiendo hasta lograr que éste cumpla sus sueños, no lo habría podido aplicar en sí misma para, para ser una gran escritora, ¿no? También ella. Me hubiera gustado mucho que lo hubiera hecho, ¿no? Pero así es, y por el momento esto es todo en este capítulo, ¿no? Como dijo un, un amigo, un amigo italiano, me dijo una vez, bueno, no hay ninguna ley que obligue a la vida a ser justa, y es verdad, ¿no? Es una gran pena, una gran tristeza que personas tan abnegadas, tan buenas, ¿no? Tan buenas,
tengan que pasar por todas esas cosas, que eran tiempos muy difíciles. Y bueno, antes de seguir con esto, prefiero leer el siguiente capítulo y seguir viendo qué es lo que sucede para tener una idea mejor, para ir descubriendo más sobre esta gran señora que fue también una persona con un talento muy grande para la escritura, que fue una escritora, ¿no? Y espero que les haya gustado este audio. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias.